director del restaurante El Pez Dorado, ya se había tomado su tercera taza de café expreso en la última hora en su oficina. Los nervios estaban al límite. Papá, prometiste llevarme a casa de la abuela Victoria a las 8. Se escuchó una voz infantil caprichosa a sus espaldas. Rafael se volteó y vio a su hija de 12 años, Valentina. La niña estaba parada en la puerta, con los brazos cruzados sobre el pecho y los ojos verdes brillando, exactamente como los de su difunta madre Alejandra. Vale, cariño, apenas son las 7. Tenemos tiempo, le dijo suavemente, poniéndose en cuclillas frente a su hija. ¿Quieres que compremos helado en el camino? No quiero helado. Quiero ir con la abuela. Valentina frunció el ceño. Siempre estás ocupado con este estúpido restaurante. El corazón de Rafael se encogió. Después de la muerte de su esposa 3 años atrás, había tratado de ser padre y madre para Vale, pero el negocio requería atención constante. El restaurante El Pez Dorado no era solo trabajo, era su creación, que había estado construyendo durante 15 años. Está bien. Arréglate, vamos ahora mismo, decidió. Bajaron al salón principal del restaurante. La noche estaba en pleno apogeo, las mesas ocupadas por comensales elegantemente vestidos, los meseros yendo y viniendo entre ellas con bandejas, y en el escenario tocaba suavemente un trío de jazz. Rafael recorrió con la mirada su reino y sintió el orgullo habitual. Rafael, se acercó corriendo la administradora jefe, Carmen Vargas. Tenemos un problema con el pedido para el banquete. El proveedor de mariscos. Lo discutimos mañana por la mañana, la interrumpió Rafael. Ahora estoy ocupado. Tomó a Valentina de la mano y se dirigieron hacia la salida. El aire vespertino estaba fresco después de la lluvia, y Rafael respiró profundamente, sintiendo cómo la tensión comenzaba a ceder. Camino a casa de su suegra, tomaron la ruta habitual por la plaza central. Valentina charlaba sobre los asuntos escolares y Rafael escuchaba a medias, pensando en los problemas del día siguiente. De repente, Valentina soltó su mano y corrió hacia la fuente. Vale, ¿a dónde vas? Gritó Rafael, pero la niña ya había corrido una distancia considerable. Papá, mira qué monedas tan bonitas en el fondo. Gritaba, inclinándose sobre el parapeto de piedra de la fuente. Rafael aceleró el paso, pero entonces notó que hacia la plaza se acercaba a gran velocidad un todoterreno oscuro. El conductor claramente estaba ebrio, el coche zigzagueaba por la carretera, subiéndose a la acera y luego regresando bruscamente a la calzada. Vale. Gritó Rafael, pero en ese momento se dio cuenta de que no llegaría a tiempo. Valentina, al escuchar el grito de su padre, se volteó e hizo un paso hacia atrás, directamente a la carretera, donde se acercaba rugiendo el todoterreno. Y entonces ocurrió algo que Rafael recordaría toda su vida. Desde la esquina del edificio saltó una joven. Era delgada, claramente sin hogar, pero se movía con sorprendente rapidez y determinación. Niña, detente. Gritó y se lanzó hacia Valentina. Todo ocurrió en cuestión de segundos. La joven empujó con fuerza a Valentina hacia la fuente y ella misma cayó al asfalto. El todoterreno pasó a centímetros de ella, salpicándola con agua sucia de un charco. Rafael llegó corriendo hasta ellas, el corazón latía como loco. Vale. Vale, ¿estás bien? Sí, papá, sollozó la niña, temblando de miedo. Ella me salvó. Rafael se volteó hacia la joven, que se levantaba lentamente del asfalto mojado. Su rodilla estaba raspada, de la herida goteaba sangre, y toda su ropa estaba empapada del charco. ¿Cómo está? Rafael no encontraba las palabras. La joven levantó la cabeza, y él vio un rostro sorprendentemente hermoso, deformado por el cansancio y el dolor. Sus ojos eran marrones, profundos como remansos, y su cabello, a pesar de la suciedad, brillaba con reflejos rojizos. No es nada grave, dijo suavemente, cojeando.
Lo importante es que la niña está bien. Está herida, exclamó Valentina, señalando la rodilla ensangrentada de la joven. Es una tontería, trató de sonreír, pero el dolor era evidente. Rafael se dio cuenta de que esta joven había arriesgado su propia vida para salvar a su hija. Una desconocida que, a juzgar por su apariencia, tenía suficientes problemas propios, no dudó en lanzarse a ayudar a una niña. ¿Cómo se llama?, preguntó. Esperanza. Salinas. Esperanza, no sé cómo agradecerle. Salvó a mi hija. Si no hubiera sido por usted. No terminó la frase, imaginando lo que podría haber pasado. No vale la pena agradecer, negó con la cabeza Esperanza. Cualquiera en mi lugar habría hecho lo mismo. No, no cualquiera, le contradijo seriamente Rafael. Permítame al menos curar su herida. ¿Y, no ha cenado? Esperanza lo miró con desconfianza, luego a Valentina, que miraba con compasión su rodilla raspada. No he cenado, admitió en voz baja. Y no desayuné. Y no almorcé. Entonces está decidido. Venga con nosotros. Tengo un restaurante cerca, allí curaremos su herida y la alimentaremos como corresponde. Esperanza vacilaba. 3 meses de vida en la calle le habían enseñado a no confiar en nadie. Pero la niña la miraba con tal gratitud sincera, y el hombre, a pesar del traje caro y su estatus, parecía humano. No puedo pagar, susurró. ¿Después de lo que hizo por mi hija? Se sorprendió Rafael. ¿En serio? Vamos, no discutamos. Y yo me llamo Vale. Se presentó la niña. Y este es mi papá, Rafael. Tiene el mejor restaurante de la ciudad. Y seguramente la ayudará. Esperanza sonrió débilmente por primera vez en varios meses. Cuando los tres entraron al restaurante, Esperanza cojeaba ligeramente, pero rechazó la ayuda, todo el personal se quedó paralizado. Rafael Morales era conocido por sus altos estándares y nunca se permitía algo así. Pero ahora llevaba personalmente a una mesa a una joven sin hogar, y su hija la tomaba de la mano. Carmen, se dirigió Rafael a la administradora, llame al médico, nuestra huésped tiene una lesión. Y prepare la mejor mesa. Y de la cocina diga que traigan lo mejor que tenemos. Mientras el médico curaba la herida de Esperanza, Valentina no se separó de ella ni un paso. ¿Le duele?, preguntaba. ¿Y de dónde salió tan rápido? Como un ángel de la guarda. Solo pasaba por ahí, respondió Esperanza. Vi el peligro y, sin pensar, me lancé. Pero usted misma podría haberse lastimado, observó Rafael. Es una niña, dijo simplemente Esperanza. Tiene toda la vida por delante. Durante la cena, Valentina charló sin parar, contándole a Esperanza sobre la escuela, los amigos, sobre cómo extrañaba a su mamá. Esperanza escuchaba, respondiendo de vez en cuando, pero principalmente comía en silencio. Rafael la observaba y veía que la joven tenía educación, comía cuidadosamente, usaba los cubiertos correctamente. ¿Qué podría haberla llevado a la calle? Esperanza comenzó cuidadosamente cuando Valentina se fue al baño. Perdone la indiscreción, pero, ¿cómo llegó a esta situación? ¿En la calle? Sonrió amargamente. Es una larga historia. Pero en resumen, confié en la persona equivocada. ¿Familia? ¿Amigos? Nadie. Los padres murieron hace 5 años, los amigos, se calló, y en su voz se vislumbró dolor. Resultaron no ser amigos. Rafaela sintió, entendiendo que no convenía apurar las cosas. ¿Y trabajo? ¿Educación? Terminé el Instituto de Cultura. Trabajé en un museo, luego, Esperanza negó con la cabeza. Perdone, no quiero agobiarla con mis problemas. Usted salvó a mi hija, dijo seriamente Rafael. Después de eso, no puede tener problemas que yo no quiera escuchar.
Rafael tomó una decisión. Esperanza, tengo una propuesta. Usted salvó lo más querido que tengo. Permítame agradecerle. Esperanza levantó los ojos hacia él. Necesito una mesera. Buen sueldo, propinas, se puede proporcionar vivienda, tengo un pequeño apartamento de servicio cerca del restaurante para el personal. ¿Qué dice? Esperanza se atragantó con el agua. ¿Está, en serio? Absolutamente. Mi deuda con usted no se puede medir con dinero, pero al menos así podré expresar mi gratitud. ¿Tiene experiencia como mesera? No, pero aprendo rápido. Excelente. Entonces mañana a las 9 de la mañana venga al restaurante. Carmen le explicará todo, le mostrará. Las lágrimas brotaron de los ojos de Esperanza. No había llorado en 3 meses, se había mantenido con las últimas fuerzas y ahora no podía parar. Gracias, susurró. No se imagina lo que esto significa para mí. Soy yo quien debe agradecerle, respondió sinceramente Rafael. Usted me dio la oportunidad de seguir viendo la sonrisa de mi hija. Valentina regresó del baño y vio a Esperanza llorando. ¿Qué pasó, papá? ¿Por qué llora? De alegría, cariño, explicó el padre. Esperanza va a trabajar en nuestro restaurante. ¡Hurra! Aplaudió la niña. Eso significa que nos veremos todos los días. Y le contaré a todos que con nosotros trabaja una verdadera heroína. Esa noche Rafael acompañó a Esperanza al pequeño pero acogedor apartamento de servicio en el edificio vecino al restaurante. El apartamento estaba limpio, con muebles mínimos pero de buena calidad. Rafael siempre cuidaba a sus empleados. Mañana venga a las 9, dijo, entregándole las llaves. Carmen la pondrá al corriente. Y no se preocupe. Cuando la puerta se cerró tras él, Esperanza se desplomó en el sofá y volvió a llorar. Pero ahora eran lágrimas de gratitud y esperanza. Por primera vez en largos meses sentía que la vida le daba una oportunidad. Y todo esto, gracias a que en un momento crítico no pensó en sí misma, sino que salvó a una niña ajena. A la mañana siguiente Rafael se despertó a las 6, como siempre. Su apartamento estaba ubicado en un distrito exclusivo de la ciudad, en un edificio alto con vista al río. Después de la muerte de su esposa quiso mudarse, demasiados recuerdos, pero Valentina se negó categóricamente a abandonar la casa donde habían pasado los mejores años de su vida familiar. Se duchó, se vistió y salió a la cocina a preparar el desayuno. A las 6:30 debía llegar el conductor para llevar a Valentina a la escuela y a él mismo al restaurante. Al disponerse a salir del apartamento, notó una hoja blanca metida bajo la puerta. Extraño, el conserje normalmente no deja pasar a nadie sin avisar. Rafael se agachó y recogió la nota. En la hoja estaba escrito con letra irregular y apresurada: no vaya hoy al trabajo, lo están buscando. Es una trampa. E.S. Rafael releyó la nota varias veces, sin entender su significado. ¿E.S. Esperanza Salinas? Pero esto no tenía sentido. ¿Quién podía estar buscándolo? ¿Y por qué Esperanza debería advertirle? Sacó el teléfono y marcó el número de Carmen Vargas. ¿Rafael? Temprano llamas hoy. Carmen, ¿está todo tranquilo en el restaurante? ¿Ningún incidente? Todo en orden. ¿Qué pasó? Explico después. Dígame, la chica nueva, Esperanza, ¿ya llegó? Aún no. Faltan media hora para las 9. Cuando llegue, deténgala. Estaré en una hora. Está bien, pero... Después, Carmen. Después explico todo. Rafael colgó y volvió a mirar la nota. El corazón latía aceleradamente, aunque no entendía por qué. La intuición, desarrollada por años de negocios, le decía, algo no estaba bien. Decidió no ir directamente al restaurante, sino aclarar primero.
Rafael marcó el número de su viejo amigo Francisco Torres, que trabajaba en la policía. Rafael. Llamas temprano. Francisco, necesito un favor. ¿Puedes revisar a una chica en la base de datos? Esperanza Salinas, unos 25 años. ¿Qué pasó? Aún no lo sé. Tal vez paranoia, pero mejor prevenir. Dame una foto, si tienes. No tengo foto. Descripción: estatura media, delgada, cabello rojizo, ojos marrones. Educación superior, Instituto de Cultura. Trabajó en un museo. Entendido. Te llamo en media hora. Rafael caminaba nerviosamente por la sala, reflexionando sobre la situación. Ayer todo parecía un simple acto de gratitud. Una chica salvó a su hija, él le ofreció trabajo, ¿y qué había de sospechoso en eso? Pero la nota. El teléfono sonó. Rafael, los asuntos están interesantes, dijo inmediatamente Francisco. Esperanza Salinas efectivamente trabajó en el Museo de Historia. Pero hace 8 meses la despidieron por robo de objetos expuestos. Ella demandó, afirmaba que la habían inculpado, pero perdió. Después de eso comenzó la mala racha, la desalojaron del apartamento por falta de pago, los amigos le dieron la espalda, no puede encontrar trabajo. Eso no es todo, continuó Francisco. Hace 4 meses presentó una denuncia de que la perseguía su exnovio. Un tal Diego Campos. Afirmaba que él la amenazaba, que le arruinaba la vida a propósito. Pero no había pruebas y cerraron la denuncia. Diego Campos, Rafael frunció el ceño. Ese nombre me parece conocido. Y debe serlo conocido. Hace 4 años lo despediste de tu restaurante. Fue un escándalo sonado, ¿recuerdas? Casi te llevó a juicio por despido ilegal. Rafael se sentó bruscamente. Ahora recordaba. Diego Campos trabajaba como sous chef, un cocinero talentoso, pero con carácter difícil. Constantemente tenía conflictos con el personal, era grosero con las meseras, y una vez Rafael lo encontró robando productos. El despido fue público y humillante, Diego armó un escándalo, gritaba que Rafael se arrepentiría. Francisco, ¿dónde está ahora ese Campos? Aquí está lo interesante. Oficialmente no trabaja en ningún lado. Renta un apartamento en un barrio dormitorio, vive de algunos ahorros. Pero hay sospechas de que está conectado con la banda de Sergio Navarro. Rafael palideció. Sergio Navarro era una autoridad criminal local, se especializaba en extorsión y resolver asuntos. Si Diego estaba conectado con él. Francisco, necesito protección. Y urgente. Ya voy hacia ti. Quédate en casa, no salgas a ningún lado. Rafael desconectó el teléfono y volvió a mirar la nota. Ahora todo encajaba. Diego había planeado la venganza y Esperanza era parte de ese plan. Pero entonces, ¿por qué lo advertía? El teléfono sonó. Carmen Vargas. Rafael, la chica llegó. Pero está extraña, nerviosa. Pide hablar urgentemente con usted. No la deje ir. Estaré en 20 minutos. Pero usted dijo que en 1 hora. Los planes cambiaron. Y Carmen, tenga cuidado. Podemos tener problemas. Rafael llegó al restaurante en taxi, dejando su auto en casa, por si acaso. Francisco se fue a su departamento, prometiendo enviar una patrulla para vigilancia. Esperanza estaba sentada en la oficina del personal y Rafael se sorprendió de su cambio. Ayer ante él había una chica quebrada, desesperada. Hoy veía a una mujer serena y decidida. Se había lavado, se cambió de ropa limpia que, evidentemente, encontró en el apartamento de servicio, y su belleza se manifestó en toda su plenitud. Recibió mi nota, dijo cuando él entró. La recibí. Explique qué está pasando. Esperanza respiró profundamente. Es una larga historia. Todo comenzó hace casi 2 años.
Trabajaba como investigadora científica en el Museo de Historia. Era feliz, amaba mi trabajo. Y entonces conocí a un hombre que me parecía ideal. Diego Campos. Rafael asintió, mostrando que conocía ese nombre. Era encantador, atento, educado. Contaba que trabajaba como cocinero en un restaurante prestigioso, soñaba con abrir su propio local. Salimos durante 1 año y medio. Me propuso matrimonio, planeábamos la boda. Estaba enamorada y feliz. Esperanza se levantó y se acercó a la mesa. Pero unos meses antes de la boda comencé a notar extrañezas. Diego se volvió nervioso, agresivo. Constantemente hablaba de alguna persona que supuestamente había arruinado su carrera, lo había humillado. No entendía de qué hablaba, pero sentía que crecía la rabia en él. Y esa persona era yo. Sí, pero supe de esto solo recientemente. Entonces no mencionaba nombres. Solo decía que alguien pagaría por la humillación, que se vengaría. Yo trataba de calmarlo, decía que había que olvidar el pasado y construir el futuro. Pero todo empeoraba. Esperanza se volteó hacia Rafael. Y luego supe quién era realmente. Casualmente me encontré con una chica que había trabajado con él en algún restaurante. Me contó la verdad, que Diego era un mentiroso patológico, que lo despidieron por robo, que era vengativo y peligroso. Entendí que vivía con una persona de la que no sabía nada en realidad. ¿Trató de romper la relación? Sí. Y entonces comenzó la verdadera pesadilla. Diego se convirtió en un monstruo. Juró destruirme si lo dejaba. Al principio no le creí, parecía que solo estaba molesto. Pero luego, la voz de Esperanza tembló. Luego comenzó a actuar. Primero me inculpó en el trabajo. Puso objetos robados en mi escritorio, fabricó pruebas. Me despidieron y nadie creyó mis palabras. Luego puso a mis amigos en mi contra, difundió rumores asquerosos. Después sobornó al administrador de mi edificio, me desalojaron supuestamente por deudas de servicios. Y terminó en la calle. Exactamente. 4 meses viví como una indigente. Trataba de encontrar trabajo, pero Diego se me adelantaba en todos lados. Llamaba a los empleadores, los advertía sobre mi reputación criminal. Estaba en completa desesperación, no sabía qué hacer. Rafael escuchaba y crecía la indignación en él. Sabía que Diego era un canalla, pero hasta tal punto. ¿Y ayer? ¿Nuestro encuentro fue casual? Esperanza levantó los ojos. No. Me prometió dejarme en paz para siempre si cumplía para él una última tarea. Diego lo había planeado todo. Se enteró de sus costumbres, sabía que los miércoles llevaba a su hija donde su suegra y pasaban por la plaza central. Me obligó a estar allí y crear una situación. Rafael sintió como la sangre se le helaba en las venas. ¿Crear una situación? ¿Quiere decir qué? No. Exclamó bruscamente Esperanza. No lo que usted pensó. Solo debía estar cerca cuando ustedes pasaran. Fingir que necesitaba ayuda. Pedirle ayuda, rogar por cualquier trabajo. Pero ese todoterreno, el rescate de Valentina, eso fue realmente casual. Vi el peligro y reaccioné por instinto. Se agarró la cabeza. Entiende, eso se convirtió en el punto de quiebre. Diego planeaba que yo ganara su confianza y luego lo vigilara y le transmitiera información. Pero cuando vi a su hija en peligro, no pude fingir. Eso fue real. ¿Qué quería de mí? Información sobre sus planes, clientes, finanzas. Y cuando llegara el momento, ayudarlo a entrar al restaurante y llevar a cabo la venganza. Rafael sintió como un escalofrío le recorrió la piel. ¿Qué venganza? No quiere solo vengarse, quiere destruirlo completamente. Su negocio, reputación, familia. Dijo que usted se había olvidado de él, pero él recuerda cada día de su humillación.
Y ahora llegó su turno de sufrir. Pero usted me está advirtiendo. ¿Por qué? Esperanza se volteó hacia él y en sus ojos él vio lágrimas. Porque ayer pasó algo que no esperaba. Usted y su hija me mostraron que en el mundo aún existe la verdadera bondad. Valentina no me miró como a una mendiga indigente, sino como a una persona. Y usted me ofreció no solo trabajo, sino una oportunidad de nueva vida. Se secó las lágrimas. Y entonces entendí que no podía ser parte del plan de Diego. No podía traicionar a personas que me devolvieron la fe en la humanidad. Aunque me cueste la vida. Rafael se levantó y se acercó a ella. Entonces, ¿hoy debía pasar algo? Sí. Diego planeaba para la noche, cuando tuvieran el banquete, debía venir con gente. Yo debía abrirles la entrada de servicio y ayudar a tomar el restaurante. ¿Con qué gente? Hablaba de tipos serios que contrató para la solución final del asunto. No sé los detalles, pero mencionó a algún Sergio. Rafael entendió inmediatamente, Sergio Navarro. La situación era aún más seria de lo que pensaba. Esperanza, ¿entiende que ahora usted también está en peligro? Si Diego se entera de la traición. Entiendo. Pero tomé mi decisión. Mejor morir honestamente que vivir ayudando a un monstruo. ¿Está dispuesta a llevar esto hasta el final? ¿Ayudarme a atraparlo? Sí. ¿Qué hay que hacer? Finja que cumple su plan. Dígale que todo va según el plan, que ganó mi confianza y que esta noche todo sigue en pie. Y yo mientras tanto me prepararé para su visita nocturna. Después de las revelaciones de Esperanza, Rafael reunió a todo el personal en el salón y explicó la situación. No ocultó la verdad, los empleados tenían derecho a saber sobre el peligro. Esta noche nuestro restaurante puede sufrir un ataque, dijo Rafael, recorriendo con la mirada a los reunidos. Propongo a todos los que no quieran arriesgar que tomen el día libre. Nadie los juzgará. En el salón se hizo el silencio. La gente se miraba entre sí, reflexionando sobre lo dicho. ¿Qué puede pasar concretamente?, preguntó el chef principal, Víctor Escalante. Una banda tratará de tomar el restaurante durante el banquete. Posiblemente tomar rehenes. Su objetivo es vengarse de mí. Rafael, preguntó la joven mesera Luz. Si todos nos vamos, ¿qué pasará con el banquete? ¿Con los invitados? Habrá que cancelar el banquete. Diremos que hubo un accidente con la electricidad. Pero entonces se levantó Carmen Vargas. Rafael, llevamos 8 años juntos. Usted no es solo nuestro jefe para nosotros. No lo dejaremos solo en esta situación. Correcto. La apoyó Víctor Escalante. Todos estamos aquí gracias a usted. Nos dio trabajo, salario digno, respeto. Ahora es nuestro turno de apoyarlo. Uno tras otro, los empleados expresaron su disposición a quedarse. Rafael sintió cómo se le hizo un nudo en la garganta. Estas personas estaban dispuestas a arriesgar por él. Gracias, dijo con voz ronca. Pero entonces hay que preparar todo cuidadosamente. Y recuerden, la seguridad ante todo. Las fuerzas del orden estarán informadas y cerca. Ante la menor amenaza para la vida, abandonen inmediatamente el edificio. Las siguientes horas pasaron en preparación febril. Rafael se contactó con Francisco, y este prometió asegurar vigilancia secreta. Policías de civil debían ubicarse en las mesas vecinas, fingiendo ser comensales comunes. La seguridad se triplicó, en lugar de los 2 habituales, vigilaban 6 tipos fornidos. Esperanza resultó inesperadamente útil. Conocía el plan de Diego en detalle y ayudaba a anticipar sus acciones. Vendrá después de las 8, cuando el banquete esté en pleno apogeo, explicó, sentada en la oficina de Rafael. Cuenta con que en el ajetreo nadie notará a gente sospechosa. Yo debía abrir la entrada de servicio a las 8:30. ¿Cuántos serán? Unas 5 o 6 personas.
Diego decía que eso era suficiente para poner en su lugar al restaurantero presumido. Pero temo que pueda traer más gente. ¿Armas? No sé exactamente. Diego no es un asesino, pero se conectó con elementos criminales. Y ellos tienen sus reglas. Rafael asintió. Entendía que la situación podía salirse de control en cualquier momento. Esperanza, dijo. Aún puedes cambiar de opinión. Irte de la ciudad hasta que todo termine. No, respondió decididamente. Participo en esto hasta el final. Diego destruyó mi vida, pero gracias a usted recibí una segunda oportunidad. Ahora es mi turno de ayudarlo. A las 7 de la noche el restaurante comenzó a llenarse de invitados del banquete. Era un evento corporativo de una gran empresa constructora, unas 80 personas respetables en trajes caros y vestidos de noche. Rafael pensó con amargura que estaba poniendo en peligro a gente inocente. Esperanza se puso el uniforme de mesera y salió al salón. El plan era simple, debía fingir que cumplía la tarea de Diego, y en el momento necesario dar la señal. Rafael, se acercó Carmen Vargas. Tal vez es mejor advertir a los invitados. ¿Decir que pueden haber problemas? No. El pánico solo favorecería a Diego. Que por ahora todo siga como siempre. A las 8 el banquete estaba en pleno apogeo. Los invitados disfrutaban de platos exquisitos, corría el alcohol, sonaba música. El trío de jazz tocaba composiciones melódicas, creando una atmósfera de elegancia y comodidad. Nadie sospechaba del peligro que se acercaba. Rafael estaba en su oficina, desde donde a través de monitores especiales podía observar todo lo que pasaba en el restaurante. Junto a él se sentaban dos agentes de civil, hombres fornidos con caras serias, listos para cualquier desarrollo de los acontecimientos. Había que detener a la banda. Situación tranquila, informaba uno de ellos por radio. No se observan personas sospechosas. A las 8:30 Esperanza subió a su oficina. Su cara estaba pálida, las manos le temblaban ligeramente. Diego acaba de enviar un mensaje, dijo. Se están acercando. Me ordenó ir a la entrada de servicio y esperar. ¿Recuerdas el plan? Sí. Abro la puerta, los dejo pasar, y luego subo inmediatamente con ustedes. Lo principal, no te hagas la heroína. En cuanto los veas, regresa inmediatamente. Nosotros nos encargaremos. Esperanza asintió y se dirigió hacia la salida, pero en la puerta se volteó. Rafael, si algo sale mal. Gracias por todo. Me diste una nueva vida. Todo saldrá bien, dijo con seguridad. Ve. Rafael la siguió a través de las cámaras de vigilancia. Esperanza pasó por el pasillo, bajó al primer piso y se dirigió a la entrada de servicio. Su caminar era inseguro, claramente estaba nerviosa. Estoy en posición, dijo en el micrófono que le dieron los agentes. Pasaron varios minutos agotadores. Luego tocaron a la puerta, 3 golpes cortos, después 2 largos. La señal convenida. Esperanza abrió la puerta y Rafael vio en la pantalla a Diego. Pero no era ese joven encantador que había sido 4 años atrás. Ante él estaba un hombre con ojos ardiendo de odio, labios apretados en una línea fina y rostro tenso al máximo. Detrás de Diego estaban 5 hombres. No eran gamberros comunes, Rafael entendió inmediatamente que ante él había criminales profesionales. Hombros anchos, ojos fríos, movimientos seguros. Uno tenía un tatuaje en el cuello, otro una cicatriz profunda de la oreja a la barbilla. Bien hecho, Esperanza, dijo Diego, entrando primero. Todo como acordamos. Después serás libre de mí. Diego, dijo Esperanza con inseguridad. Tal vez no vale la pena. Este hombre me ayudó, me dio trabajo. ¿Te ayudó? Diego se rió, pero la risa era malvada y desagradable. Te usó, como usa a todos a su alrededor. Pero hoy recibirá su merecido.
Se volteó hacia su gente. Recuerden el plan. Entramos silenciosamente, ocupamos posiciones. En cuanto yo dé la señal, bloqueamos todas las salidas. No dejamos salir a nadie hasta que yo hable con nuestro querido Rafael. ¿Y si alguien trata de resistir?, preguntó el gigantón con el tatuaje en el cuello. Entonces mostramos que somos gente seria, respondió Diego, y en su voz aparecieron notas siniestras. Pero sin asesinatos. Necesito a Morales vivo y sano. Debe entender todo, sentir todo, toda esa humillación a la que una vez me sometió. ¿Y la chica?, asintió uno de los bandidos hacia Esperanza. ¿Qué hacemos con ella? Diego miró fríamente a Esperanza, y ella entendió que él ya sabía sobre su traición. Con ella nos encargaremos después, dijo lentamente. Tiene deudas con la justicia. Esperanza sintió como un escalofrío de horror le recorrió la espalda. Rafael dio la señal a los agentes. Comenzó la operación. Diego y su gente se movían lentamente por los pasillos de servicio hacia el salón principal. Se movían cuidadosamente, como depredadores experimentados, listos para atacar. Esperanza iba adelante, mostrando el camino, pero sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener la llave de la puerta. Diego trató una vez más de detenerlo. Allí hay mucha gente inocente. Un banquete, entre los invitados hay mujeres, ancianos. Cállate. La cortó bruscamente Diego, y sus ojos se encendieron de rabia. Ya hiciste tu parte. Ahora cállate y no molestes a los hombres en asuntos serios. El gigantón con el tatuaje de araña en el cuello sonrió y se dirigió a Diego. Jefe, ¿qué hacemos después con esta tipa? Vio y escuchó demasiado. Diego se detuvo y se volteó lentamente hacia Esperanza. En su mirada ella leyó su propia sentencia de muerte. ¿Sabes qué, Esperanza?, dijo con voz baja pero llena de amenaza. Desde el principio suponía que me traicionarías. Tu problema es que eres demasiado buena, demasiado honesta. En nuestro mundo eso es un defecto mortal. Diego, yo. Cállate. Rugió. ¿Pensaste que podías engañarme? A mí, que planifiqué esta operación durante 3 años. Suponía tu traición antes de que tú misma te dieras cuenta. Esperanza palideció. ¿Qué quieres decir? Que podrías haberle contado todo a Rafael. No entiendo. No le dije nada. Diego sonrió siniestamente. Me gustaría que Morales se sintiera seguro. Que pensara que controla la situación. Pero se equivoca. Uno de los bandidos, un hombre con una cicatriz en toda la cara, se movió impaciente. Basta de charla. Es hora de actuar. Correcto, estuvo de acuerdo Diego. Esperanza, vendrás con nosotros. Y si tratas de hacer algo, te las verás conmigo. Llegaron a la puerta que daba al salón principal. Detrás se escuchaban sonidos del banquete, risas, conversaciones, música. Diego detuvo al grupo y se dirigió a su gente. Escuchen atentamente. Ahora entraremos y tomaremos control de la situación. Bloqueamos todas las salidas, apagamos las luces. En la oscuridad y el pánico todos se confundirán. Sacó una pistola del bolsillo y revisó el cargador. Lo principal, no darles tiempo para reflexionar. Actuamos rápido, duro, decisivamente. ¿Y los rehenes?, preguntó uno de los bandidos. Solo necesitamos a Morales. Los demás son moneda de cambio. Si nos traicionó la chica y la policía trata de asaltar el lugar, tendremos con qué detenerlos. Esperanza escuchaba esta conversación con horror. Entendió que Diego había perdido completamente la razón y ahora las vidas de decenas de personas inocentes estaban en peligro. Diego, susurró. No hagas esto. Por favor. Tarde, respondió fríamente. Si elegiste la traición, ahora cosecha las consecuencias. Diego entreabrió la puerta y miró al salón.
El banquete continuaba en pleno apogeo. Los invitados estaban sentados en mesas bellamente servidas, los meseros servían platos, en el escenario tocaba el trío de jazz. El objetivo perfecto para un ataque repentino. Perfecto, susurró. Todos reunidos en un lugar. Pero no saben lo que les espera. Se volteó hacia su gente. Recuerden, los primeros 30 segundos lo deciden todo. Entramos rápido, ocupamos posiciones clave. Quien trate de resistir, lo neutralizamos inmediatamente, lo tiramos al suelo. Vamos, dijo el gigantón con el tatuaje. Diego empujó la puerta y irrumpieron en el salón. Pero los esperaba una sorpresa. En las mesas más cercanas no estaban sentados comensales comunes, sino hombres fornidos en trajes caros que se levantaron inmediatamente cuando aparecieron. Pero eran muchos más de los que esperaba Diego, no 5 o 6, sino una buena decena. Policía. Todos quietos. Manos arriba. Sonaron comandos fuertes desde diferentes puntos del salón. El salón se convirtió inmediatamente en caos. Los invitados del banquete se levantaron en pánico, volcando sillas y derramando bebidas. Las mujeres gritaban, los hombres trataban de esconderse detrás de las mesas. Los meseros se quedaron inmóviles con bandejas en las manos, entendiendo lo que pasaba. Diego y su gente se encontraron rodeados. Desde todos lados se acercaban policías, muchos ya tenían las armas listas. Manos arriba. Al suelo. Inmediatamente. Les gritaban. Pero Diego no pensaba rendirse. 4 años de planes, 4 años de preparación, ¿y todo debía terminar tan rápido? No, no permitiría que eso pasara. En sus ojos se encendió una rabia loca. Sacó la pistola y disparó al techo. El estruendo del disparo ahogó todos los sonidos del salón. Todos al suelo. Gritó, apuntando el arma hacia la multitud de invitados. Quien trate de levantarse recibe una bala en la cabeza. El pánico se multiplicó. La gente en terror se tiró al suelo, aplastándose unos a otros. Varias mujeres se desmayaron. Un anciano se agarró el corazón y cayó. Diego, para. Irrumpió Rafael en el salón. No eres un asesino. ¿Y de dónde sabes lo que puedo y no puedo hacer? Sonrió salvajemente Diego, dirigiendo el arma hacia él. 4 años destruiste mi vida. 4 años no pude encontrar paz. Y ahora llegó el día del ajuste de cuentas. Tú mismo tienes la culpa de tus problemas. No. Gritó Diego. Tú tienes la culpa de todo. Tú me tendiste una trampa. Tú pusiste esos productos a propósito para acusarme de robo. Los policías no podían disparar, demasiados civiles en la línea de fuego. Diego lo entendía y aprovechaba la situación. ¿Sabes lo que haré ahora? Preguntó, girando lentamente la pistola hacia Rafael, después hacia los invitados. Primero te obligaré a ponerte de rodillas y pedir perdón. Delante de toda esta gente. Como me humillaste una vez. ¿Y después? Y después, Diego se calló, y en su mirada apareció algo terrible. Y después sabrás qué es el verdadero dolor. Se volteó hacia su gente, que tenía las armas listas. Tomen rehenes. 1 de cada mesa. Que la policía sepa que no estamos bromeando. Diego. Gritó Esperanza, saliendo de detrás de una columna. Detente. Por favor. Diego se volteó hacia ella, y en su cara había tanto odio que ella involuntariamente retrocedió. Aquí está nuestra traidora. Dijo con burla. ¿Pensaste que podrías esconderte? Apuntó la pistola hacia Esperanza, y Rafael entendió, ahora pasaría algo irreparable. No le dispares. Gritó Rafael, dando un paso adelante. Diego dudaba, moviendo la mirada de Esperanza a Rafael. Su mano con la pistola temblaba, y su cara se deformaba por la lucha interna. ¿La defiendes?
Preguntó con incredulidad. ¿A la mujer que te traicionó? Ella no me traicionó. Me salvó la vida al advertirme sobre tus planes. ¿Qué? Esperanza vino a mí por la mañana y me contó todo. Podría haber callado, podría haber recibido dinero y desaparecer. Pero eligió la verdad. Diego se volteó lentamente hacia Esperanza. En el salón había un silencio mortal, incluso los policías se quedaron inmóviles, entendiendo que pasaba algo críticamente importante. 4 años, susurró, y su voz tembló. 4 años construí planes de venganza. 4 años me preparé para este día. Y tú lo arruinaste todo. Diego, dijo suavemente Esperanza, dando un paso cuidadoso hacia él. Arruinaste mi vida. Me quitaste el trabajo, los amigos, la casa. Me llevaste a vivir en la calle, a alimentarme de sobras de las mesas de cafeterías callejeras. Su voz se volvía más fuerte, más segura. 4 meses fui nadie. Sucia, hambrienta, desesperada. Pensé en suicidarme cada día. Pero ¿sabes qué? A pesar de todo esto, te perdono. ¿Qué? Diego bajó la pistola, no creyendo lo que escuchaba. Te perdono, repitió Esperanza, y las lágrimas rodaron por sus mejillas. Porque entiendo, estás enfermo. Tu odio te comió desde adentro. Te convertiste en una sombra de la persona que una vez amé. Dio otro paso hacia él. ¿Recuerdas cómo eras cuando nos conocimos? Alegre, bondadoso, lleno de sueños. Contabas cómo viajaríamos por el mundo, cómo construiríamos una familia. ¿Qué pasó con esa persona? Diego estaba parado, sin saber qué responder. La mano con la pistola cayó sin fuerzas. En sus ojos apareció algo parecido a la duda. Él murió, susurró. Murió el día que me echaron con vergüenza del restaurante. Cuando todos me dieron la espalda. Cuando entendí que en este mundo no hay justicia. No, negó con la cabeza Esperanza. Solo se escondió. Muy adentro de ti. Bajo capas de dolor, rabia y rencor. Pero todavía está ahí. Encuéntralo. Extendió la mano hacia Diego. Diego, ambos sufrimos. Tú por la injusticia, yo por tu venganza. Pero mira lo que pasa ahora. Tienes como rehenes a gente inocente. Entre ellos hay niños, ancianos, mujeres. ¿Realmente quieres hacerles daño? Diego recorrió con la mirada el salón. En el suelo yacían personas asustadas, muchas lloraban. Un niño pequeño de unos 5 años se aferraba a su madre y en sus ojos había terror. Una anciana se ahogaba de la emoción y su esposo trataba en vano de encontrar medicina en el bolsillo. Ellos no tienen la culpa, murmuró Diego. Por supuesto que no tienen la culpa. Como no la tenía yo cuando arruinaste mi vida. Como no la tienen estos policías que simplemente hacen su trabajo. Diego levantó los ojos hacia Rafael. ¿Y él? Él tiene la culpa. Tal vez estuvo de acuerdo Esperanza. Tal vez actuó injustamente hace 4 años. ¿Pero eso justifica lo que haces ahora? De repente uno de los bandidos de Diego, el gigantón con el tatuaje de araña, gruñó. Basta de esta charla. Jefe, no vinimos aquí para conversaciones. Termina con este tipo y larguémonos de aquí. Levantó su pistola, apuntando a Rafael. No. Gritó Diego, volteándose bruscamente hacia su cómplice. Dije que no matáramos a nadie. ¿Te ablandaste completamente? Se burló el bandido. ¿Por lágrimas de mujer estás dispuesto a arruinar todo el asunto? Baja el arma. Ordenó Diego. Bájala tú. Le respondió groseramente. No vine aquí para escuchar tus dramas familiares. La tensión en el salón llegó al límite. Los policías se preparaban para disparar, los rehenes en horror se pegaban al suelo, y entre los criminales se gestaba un conflicto. Y entonces pasó algo inesperado.
Diego se volteó hacia su cómplice y le apuntó con la pistola. Dije que bajes el arma. Repitió. ¿Estás completamente loco? No podía creer el bandido. ¿Apuntas a los tuyos? Baja, o disparo, dijo fríamente Diego. El bandido dudó unos segundos, luego bajó lentamente la pistola. Loco, murmuró. Completamente loco. Diego se volteó hacia el resto de su gente. ¿Quién más quiere discutir mis órdenes? Los criminales se miraron entre sí, pero bajaron las armas. Diego, se acercó Rafael. Estás haciendo lo correcto. Aún se puede detener todo. Ríndete y yo testificaré a tu favor. ¿Testificar? Sonrió amargamente Diego. ¿Después de lo que hice hoy? Me esperan unos 10 años. Pero no toda la vida, dijo Rafael. Eres joven, puedes empezar de nuevo. ¿De nuevo? Diego negó con la cabeza. ¿Quién contratará a un convicto? Rafael lo miró atentamente. Yo te contrataré. Si realmente cambias, si demuestras que eres capaz de algo más que venganza, te daré una segunda oportunidad. ¿Tú? Diego no podía creer lo que escuchaba. ¿Después de todo lo que hice? Sí. Porque la venganza solo genera venganza. Y alguien debe romper este círculo. En el salón había un silencio mortal. Incluso los policías se quedaron inmóviles, entendiendo que pasaba algo importante. Diego levantó lentamente la pistola, y por un momento Rafael pensó que aún dispararía. Pero en lugar de eso, Diego volteó el arma con la culata hacia él y se la extendió a Rafael. Yo, estoy tan cansado, susurró. 4 años de odio. Olvidé lo que es vivir como humano. Rafael cuidadosamente tomó la pistola. Todos cometemos errores, Diego. Lo importante es saber reconocerlos. Los policías inmediatamente rodearon a Diego y su gente. Pero esta vez nadie resistió. Los criminales permitieron dócilmente que les pusieran las esposas. Esperanza, llamó Diego cuando se lo llevaban. Perdóname. Perdona todo lo que te hice. Ya te perdoné, respondió ella. Ahora perdónate a ti mismo. Cuando se llevaron a los detenidos, en el salón gradualmente se restablecía el orden. Los médicos examinaron a los heridos. Afortunadamente, no hubo lesiones graves, solo varios desmayos y un ataque cardíaco en un anciano. Los invitados del banquete gradualmente se recuperaban del shock. Muchos ya abandonaban el restaurante, pero algunos se quedaron, discutiendo lo ocurrido. Eso fue increíble, dijo uno de los directores de la empresa constructora. Como en una película de acción. Lástima que tuvimos que pasar por esto, respondió Rafael. Pero lo principal es que nadie resultó seriamente herido. Cuando el salón se vació, Rafael se acercó a Esperanza. ¿Cómo te sientes? Extraño, respondió, sentándose en una silla. Como si hubiera despertado de una larga pesadilla. Tantos años este horror me perseguía. Y ahora, todo terminó. Fuiste muy valiente. No, negó con la cabeza Esperanza. Estaba aterrorizada. Pero entendía que si no trataba de detenerlo, podían morir personas. Rafael se sentó junto a ella. ¿Qué harás ahora? Esperanza lo miró con gratitud. Si la oferta de trabajo sigue en pie, quiero quedarme. Quiero vivir una vida normal. Quiero olvidar toda esta pesadilla. Por supuesto que sigue en pie. Bienvenida a la familia del pez dorado. Oficial y definitivamente. Pasaron 3 meses después de esa noche terrible. Esperanza se adaptó completamente al restaurante y se convirtió en una de las mejores meseras. Los clientes la adoraban, era atenta, amable, sabía encontrar el enfoque para cada comensal. Rafael no se equivocó con ella. Durante este tiempo se estableció entre ellos una relación cálida y de confianza. Esperanza a menudo se quedaba después del trabajo,
ayudando con asuntos administrativos. Resultó que su educación en el área de cultura fue muy útil. Propuso varias ideas para la decoración del restaurante y organización de veladas temáticas que tuvieron gran éxito entre los visitantes. Valentina también se encariñó con Esperanza. La niña a menudo venía al restaurante después de la escuela y con gusto conversaba con ella. Esperanza le contaba sobre museos, historia, arte, todo lo que sabía gracias a su educación. Gradualmente se estableció entre ellas una relación casi familiar. Papá, dijo una vez Valentina, cuando cenaban en casa con su padre. ¿Por qué no te casas con Esperanza? Rafael se atragantó y miró a su hija con asombro. Vale, ¿qué dices? ¿Qué tiene de malo? Se encogió de hombros la niña. Es hermosa, bondadosa, inteligente. Y le gustas, lo veo. Y tú también le gustas a ella. ¿De dónde sacas eso? La miras de manera especial. Y ella a ti también. Cuando hablan, tienen caras tan felices. Rafael reflexionó. Después de la muerte de su esposa habían pasado 3 años, y realmente sentía hacia Esperanza algo más que simple simpatía por una empleada. ¿Pero estaba listo para nuevas relaciones? ¿Y qué pensaría Esperanza? Mientras tanto, Esperanza se había transformado completamente. La buena alimentación, el trabajo estable, la sensación de protección y confianza en el mañana le devolvieron la salud y belleza. Floreció como una flor después de la lluvia. Su cabello volvió a tener brillo saludable, sus ojos brillaban de alegría y su sonrisa se volvió sincera y abierta. Diego recibió tratamiento obligatorio en una clínica psiquiátrica de tipo cerrado. La experticia mostró en él un trastorno grave de personalidad con inclinaciones paranoides pronunciadas. El tribunal lo reconoció como inimputable en el momento de cometer el delito, lo que lo salvó de la cárcel, pero lo condenó a largos años en una institución médica. El restaurante funcionaba como un reloj. La historia con la toma de rehenes se olvidó rápidamente y la vida entró en el cauce habitual. Más aún, algunos clientes venían especialmente al Pez Dorado para ver el lugar donde ocurrieron los eventos dramáticos. Una noche, cuando se quedaron en el restaurante después del trabajo, revisando documentos y planeando el menú para la próxima semana, Rafael recibió una llamada telefónica de Francisco. Rafael, tengo noticias sobre Diego, dijo el amigo. Malas noticias. ¿Qué pasó? Se suicidó anteayer por la noche. Se ahorcó en la sala con sábanas. Rafael se quedó inmóvil con los documentos en las manos. ¿Cómo? ¿Cómo pasó? Los médicos dicen que su estado se deterioró rápidamente. La enfermedad progresaba, las ideas delirantes se intensificaban. Constantemente repetía que lo perseguían, que alguien quería matarlo. En los últimos días ya no reconocía a nadie. Rafael le contó esta noticia a Esperanza. Se quedaron en silencio, procesando lo escuchado. Me da pena, dijo suavemente Esperanza. Por muy malo que haya sido, en el fondo sufría. Y ese sufrimiento lo llevó a tal final. Sí, estuvo de acuerdo Rafael. Ahora esta pesadilla quedó definitivamente atrás. Tanto para nosotros como para él. ¿Sabes? Dijo pensativa Esperanza, a veces me parece que en su locura había cierta lógica. Como si debiera haber llevado todo hasta el final para que tú y yo nos conociéramos. ¿Crees en el destino? Después de todo lo que pasó, sí. Demasiadas coincidencias para que sea solo casualidad. Pasó otro mes. Llegó el otoño, la ciudad se tiñó de tonos amarillos rojos. Esperanza propuso decorar el restaurante con composiciones otoñales y Rafael aceptó con entusiasmo. El resultado superó todas las expectativas, el Pez Dorado se convirtió en un acogedor jardín otoñal con guirnaldas de hojas multicolores, calabazas y ramos de flores secas. Una de las noches, cuando el restaurante estaba cerrado por día sanitario, trabajaban los dos solos, renovando la decoración.
Esperanza estaba parada en una escalera colgando una nueva guirnalda de hojas de arce, y Rafael le pasaba materiales y admiraba sus movimientos gráciles. Cuidado, le advirtió cuando la escalera se tambaleó ligeramente. Todo está bien, estoy acostumbrada a las alturas, respondió Esperanza, pero en ese momento la escalera realmente se inclinó peligrosamente. Rafael logró sostenerla, y ella terminó en sus brazos. Se quedaron inmóviles, mirándose a los ojos, y el tiempo pareció detenerse. Esperanza, dijo suavemente, sin soltarla. Sí. Susurró ella, y su corazón comenzó a latir más rápido. Hace tiempo quería decirte algo muy importante. Pero en ese momento sonó su teléfono. Valentina llamaba desde la escuela con una pregunta sobre la tarea. Perdón, dijo Rafael con culpa, soltando a regañadientes a Esperanza y sacando el teléfono. El momento se perdió, pero algo importante cambió entre ellos. Ahora ambos entendían claramente que sentían el uno por el otro algo mucho más grande que simple amistad o relaciones laborales. En los días siguientes fueron más cuidadosos, tratando de no quedarse solos demasiado tiempo. Pero la tensión crecía cada día. Sus miradas se encontraban con más frecuencia, las conversaciones se volvían más personales, y los roces en contactos casuales eran más prolongados. Todo se resolvió por sí mismo. El viernes por la noche, después de un día especialmente pesado, cuando en el restaurante hubo lleno completo y 2 cocineros se enfermaron simultáneamente, se quedaron solos a poner orden. Esperanza se veía agotada, todo el día había reemplazado a colegas ausentes, corriendo entre las mesas sin descanso. ¿Cansada?, preguntó Rafael, viendo cómo se frotaba el cuello y los hombros. Un poco, admitió. Pero no pasa nada, para mañana descansaré. No hay que aguantar cuando se puede ayudar. Siéntate, te haré un masaje. Esperanza al principio quiso rechazarlo, pero el cansancio y el dolor en los músculos pudieron más. Se sentó en una silla, y Rafael se puso detrás de ella, poniendo cuidadosamente las manos en sus hombros. ¿Mejor?, preguntó después de varios minutos, masajeando suavemente los músculos tensos. Mucho mejor, susurró, cerrando los ojos. Tienes manos muy fuertes. Sus caricias eran seguras, pero tiernas y delicadas. Esperanza se permitió relajarse por primera vez en muchos meses, confiando completamente en este hombre. Esperanza, dijo de repente Rafael, sin dejar el masaje. Necesito decirte algo. Algo muy importante. ¿Qué?, preguntó sin abrir los ojos. Yo me enamoré de ti. Como un muchacho. Sus manos se detuvieron. Esperanza abrió lentamente los ojos y se volteó hacia él. En su mirada él vio sorpresa, timidez, pero no rechazo. Rafael. Sé que es complicado, continuó. Soy tu empleador, además tengo una hija, y solo han pasado 3 años desde la muerte de mi esposa. Pero no puedo ocultar más mis sentimientos. Cambiaste mi vida, me devolviste la capacidad de alegrarme cada día. Esperanza se levantó y se acercó más a él. ¿Y tú crees que para mí es fácil?, dijo suavemente. ¿Crees que no siento nada? ¿Y qué sientes? En lugar de responder, se puso en puntas de pie y lo besó. Un beso largo y tierno, en el que puso todos sus sentimientos, toda la gratitud, todo el amor que había crecido en su corazón los últimos meses. Yo también te amo, susurró cuando sus labios se separaron. Te amo y tengo miedo de esto. ¿Por qué tienes miedo? Porque tengo miedo de perder lo que tengo. El trabajo, el hogar, la sensación de seguridad. Tengo miedo de que si nuestra relación no funciona, me quede otra vez sin nada. Y si funciona, la interrumpió suavemente Rafael, tendrás mucho más que solo trabajo y hogar. ¿Qué exactamente? Una familia. Una verdadera familia que te amará y nunca te traicionará. Se abrazaron, y Rafael sintió como algo se rompió definitivamente en su corazón.
Esa pared que había levantado después de la muerte de su esposa se derrumbó sin dejar rastro, liberando lugar para un nuevo amor. Pasó un año entero. Durante este tiempo mucho cambió. Esperanza se convirtió no solo en mesera, sino en socia de pleno derecho de Rafael en el manejo del restaurante. Sus ideas sobre decoración y organización de eventos temáticos ayudaron a aumentar significativamente las ganancias, y lo principal, hicieron del Pez Dorado un local aún más popular y reconocido en la ciudad. Se casaron a finales de primavera, organizando una ceremonia silenciosa pero muy cálida en el círculo de amigos cercanos y empleados del restaurante. Valentina estaba en completo éxtasis, finalmente consiguió la mamá que había soñado durante mucho tiempo. Ahora somos una verdadera familia, dijo la niña en la boda, abrazando fuertemente a Esperanza. La mejor familia del mundo. Siempre fuimos una familia, respondió Esperanza, besándola en la cabeza. Solo que ahora se volvió oficial. El negocio de restaurantes prosperaba. Rafael y Esperanza abrieron un segundo local en otro distrito de la ciudad, luego un tercero. Su cadena de restaurantes El Pez Dorado se convirtió en una de las más exitosas de la ciudad. Pero lo más importante, eran verdaderamente felices. Compraron una casa grande en un barrio tranquilo con jardín y terraza, donde podían pasar las noches en familia. Valentina obtuvo su propio cuarto, que decoró a su gusto, y Rafael y Esperanza, un dormitorio con vista al jardín. ¿Sabes?, dijo Esperanza una noche de verano, cuando se sentaron en la terraza y observaron cómo Valentina jugaba en el jardín. A veces me parece que todo lo que nos pasó estaba predestinado por el destino. ¿Cómo es eso? Piénsalo. Si Diego no me hubiera llevado a la completa desesperación, nunca habría estado en esa plaza esa noche. Si ese conductor ebrio no hubiera pasado, si Vale no hubiera corrido hacia la fuente. Demasiadas coincidencias para una simple casualidad. Rafael abrazó a su esposa por los hombros y la apretó fuerte contra él. Tal vez tengas razón. Tal vez a veces los eventos más oscuros de nuestra vida llevan a los resultados más luminosos. Qué bueno que todo eso ya quedó atrás. Diego ya no le hará daño a nadie, y nosotros podemos construir tranquilamente nuestro futuro. Valentina se acercó corriendo a ellos, jadeante y feliz, llevando en las manos una bolita gris. Miren a quién encontré en el jardín. Les extendió un cachorrito con nariz húmeda y orejas caídas. Estaba sentado junto al portón y gemía. Seguramente se perdió. Esperanza se rió y tomó cuidadosamente al cachorro en brazos. El pequeño era muy chiquito, evidentemente aún no destetado de la madre. ¿Y qué propones?, le preguntó a Valentina. Quedémonos con él. Por favor. Los ojos de la niña brillaban de alegría. Yo lo cuidaré, lo pasearé, lo alimentaré. Es tan lindo. Rafael y Esperanza se miraron. Ambos entendían que tener un perro era una gran responsabilidad, especialmente considerando su carga de trabajo. Bueno, dijo finalmente Rafael, sonriendo. En nuestra familia siempre habrá lugar para quienes necesitan cuidado y amor. ¡Hurra!, gritó Valentina, saltando de alegría. ¿Y cómo lo llamaremos? Suerte, dijo inmediatamente Esperanza. Que sea suerte. Nos traerá buena fortuna. La noche de ese día la pasaron arreglándole un lugar al cachorro en la casa, comprándole platos, juguetes y todo lo necesario. Valentina estaba en completo éxtasis, corriendo alrededor del pequeño y haciendo planes para el futuro. Y Esperanza pensaba en cómo había cambiado radicalmente su vida. Solo 2 años atrás era una persona innecesaria, rechazada por todos, viviendo en la calle y alimentándose de sobras. Hoy tenía un esposo amoroso, una hija que la adoraba, un negocio exitoso, una casa hermosa y la sensación de completa protección y felicidad. Rafael, dijo antes de dormir, cuando estaban acostados en su dormitorio, y Suerte dormía pacíficamente en una canasta junto a la cama de Valentina. Gracias por todo. ¿Por qué ahora? Sonrió, abrazando a su esposa.
por enseñarme lo que es una verdadera familia, por mostrarme que la bondad y humanidad realmente existen en este mundo, por darme la oportunidad de convertirme en la mejor versión de mí misma. Fuiste tú quien me dio la oportunidad de ser mejor, respondió, besándola en la frente. Antes de conocerte simplemente existía, vivía de recuerdos del pasado. Tú me enseñaste a soñar nuevamente con el futuro. Pasaron otros 6 meses. El negocio de restaurantes siguió prosperando. Valentina estudiaba excelentemente en la escuela y se interesó seriamente por la historia, bajo la influencia de Esperanza, quien regularmente la llevaba a museos y exposiciones. Suerte se convirtió en un perro hermoso e inteligente, que se volvió el favorito de todos no solo en casa, sino también en el restaurante, donde a veces lo llevaban. Y entonces ocurrió el evento que se convirtió en el más feliz de sus vidas. Rafael, dijo Esperanza una mañana durante el desayuno, cuando se sentaron los tres en la cocina y Suerte daba vueltas a sus pies esperando un bocado sabroso. Tengo una noticia para ti. ¿Cuál? Preguntó, levantando los ojos del periódico. Muy importante. Nosotros vamos a ser padres. Rafael lentamente dejó el periódico y miró a su esposa con ojos muy abiertos. ¿Estás en serio? Absolutamente en serio, se rió Esperanza. En 7 meses Vale tendrá un hermanito o hermanita. Rafael se levantó bruscamente y la taza de café se cayó, derramando la bebida sobre la mesa. Pero no prestó atención a eso, corrió hacia su esposa y la abrazó fuerte. No puedo creerlo, susurró. ¿En serio? ¡Hurra! Gritó Valentina, que había escuchado su conversación. Voy a ser hermana mayor. Rafael lloró, de felicidad que desbordaba su corazón. Lágrimas de alegría, de las que no se avergonzaba ante las personas más queridas. Pensé que nunca más sería tan feliz, susurró, apretando a Esperanza contra él. Después de la muerte de mi esposa parecía que mi vida había terminado. ¿Y ahora? Y ahora tendremos una familia completa, terminó por el Esperanza. Y pienso que tu esposa allá arriba se alegra por nosotros. Querría que fueras feliz. Mami, ¿puedo ayudar con el bebé? Se metió en su abrazo Valentina. ¿Puedo alimentarlo, pasearlo, leerle cuentos? Por supuesto, cariño, respondió Esperanza, abrazando a la niña con el brazo libre. Serás la mejor hermana mayor del mundo. Esa noche se sentaron en el restaurante después del cierre. Rafael revisaba documentos, Esperanza planeaba el menú para la próxima semana considerando su nuevo estado, y Valentina hacía la tarea en una mesa vecina. Suerte dormía pacíficamente a sus pies. ¿Sabes? Dijo Rafael, apartándose de los papeles, sigo pensando en cómo extrañamente se entrelazan los destinos humanos. Si no hubiera ocurrido todo lo que pasó con Diego, nunca nos habríamos conocido. ¿Te arrepientes de eso? Preguntó Esperanza. Dios, no. Al contrario. Pero me da pena que él no pudiera encontrar su camino hacia la sanación. La enfermedad y el odio resultaron más fuertes que él. Lo principal es que nosotros pudimos sacar las conclusiones correctas de todo esto, respondió Esperanza. Elegimos el amor en lugar del odio, el perdón en lugar de la venganza, la esperanza en lugar de la desesperación. Valentina levantó la cabeza de los libros. ¿Y qué significa pesadilla? Preguntó. Ustedes dijeron que alguna pesadilla quedó atrás. Significa algo muy malo, terrible, explicó Esperanza. Pero a veces incluso de las situaciones más terribles puede salir algo bueno. Entonces su encuentro fue lo opuesto a una pesadilla, observó seriamente la niña. Porque antes de eso papá se entristecía a menudo y ahora siempre sonríe. Y tú también te volviste parte de nuestra familia. Rafael y Esperanza se miraron y se rieron de tal sabiduría infantil. Tarde en la noche, cuando Valentina ya dormía en su cuarto y Suerte se había acomodado en la alfombra junto a su cama, estaban acostados en la cama y conversaban suavemente.
¿Y qué le dirías a esa chica que hace 1 año y medio se sentaba en los escalones de una tienda abandonada? Preguntó Rafael. Esperanza reflexionó. Probablemente le diría, aguanta, querida. Sé que ahora te parece que el mundo se derrumbó y ya no habrá nada bueno. Pero no es así. Lo mejor aún está por delante. En 1 año tendrás un esposo amoroso, una hija que se te volverá querida y un bebé bajo el corazón. Solo no te rindas. Y yo me diría a mí mismo, Rafael, abre tu corazón. No tengas miedo de amar de nuevo. Alejandra querría que fueras feliz. Y pronto entrará en tu vida una mujer extraordinaria que te devolverá la fe en el amor y te dará otro hijo. Se abrazaron y Esperanza puso la cabeza en el hombro de su esposo. ¿Sabes cuál es la cosa más sorprendente de toda nuestra historia? Preguntó. ¿Cuál? Que Diego, sin quererlo, se convirtió en instrumento de nuestra felicidad. Su plan de venganza se convirtió en nuestro amor. Su odio dio origen a nuestra familia. Sí, respondió suavemente Rafael. Lástima que él mismo no pudo ver esto. Tal vez eso lo habría ayudado a encontrar paz. Pero lo principal es que nosotros entendimos una verdad importante: incluso los acontecimientos más oscuros pueden llevar a resultados luminosos si no perdemos la capacidad de amar y perdonar. A la mañana siguiente despertaron con el ladrido alegre de Suerte, que jugaba en el jardín con Valentina. El sol brillaba intensamente, prometiendo un día hermoso. Durante el desayuno llamó Carmen Vargas con noticias alegres. Rafael, Esperanza. Tengo excelentes noticias. Nos incluyeron en la lista de mejores restaurantes de la región. Y además nos invitan a participar en el Festival Culinario Internacional. Discutieron estas noticias con entusiasmo. Su negocio familiar realmente había alcanzado grandes alturas. ¿Sabes?, dijo Esperanza cuando terminaron la conversación, a veces me parece que vivimos en un cuento de hadas. Demasiadas cosas buenas pasan a la vez. Tal vez simplemente nos merecemos esta felicidad, respondió Rafael. Después de haber pasado por tantas pruebas. Por la noche, cuando el último cliente abandonó el restaurante y el personal se fue a casa, Rafael, Esperanza y Valentina se quedaron solos en el acogedor salón. Se sentaron en una mesa junto a la ventana, tomaron té y hicieron planes para el futuro. Papá, mami, dijo Valentina, dejando el libro de historia. Cuando nazca el bebé, ¿le contarán nuestra historia? Por supuesto, respondió Rafael. Es una historia importante. Enseña que incluso en las situaciones más difíciles hay que mantener la humanidad y la fe en lo mejor. Se sentaron abrazados, mirando por la ventana a la ciudad nocturna. En algún lugar allí vivía gente con sus alegrías y penas, sueños y desilusiones. En algún lugar alguien perdía la esperanza y alguien la encontraba. Y en casa, en el acogedor dormitorio con vista al jardín, el perro que les había traído tanta alegría dormía pacíficamente en su alfombra. Mañana sería un nuevo día, lleno de nuevas oportunidades para amar, alegrarse de la vida y construir un futuro feliz. La historia que comenzó con venganza y odio terminó con amor y creación de nueva vida. La historia que podría haber destruido destinos, al contrario, unió dos corazones y creó una familia. Y en esto, tal vez, se encuentra la principal sabiduría de la vida. No importa qué pruebas nos envíe el destino, lo importante es cómo reaccionamos a ellas. La elección siempre queda en nosotros: desesperación o esperanza, venganza o perdón, odio o amor. Rafael y Esperanza hicieron la elección correcta. Y la vida los recompensó generosamente por ello. Pasaron 5 años. El pequeño Sebastián, así llamaron al hijo Rafael y Esperanza, ahora caminaba por el jardín, y Suerte pacientemente le permitía jugar con él cualquier juego. Valentina, ahora ya una joven adulta, ingresó a la Facultad de Historia de la universidad y trabajaba en el restaurante familiar los fines de semana. La cadena de restaurantes El Pez Dorado incluía ya 7 locales en diferentes ciudades de la provincia.
Rafael y Esperanza se convirtieron en una de las parejas empresariales más exitosas de la región. Cada año en el aniversario de su encuentro venían a esa plaza junto a la fuente donde todo comenzó. Una vez Esperanza, en otra de esas fechas de aniversario, parada en ese mismo lugar donde una vez salvó a Valentina, dijo: a veces quisiera volver a ese tiempo y decirme a mí misma, aguanta, querida. Lo mejor ya está cerca. Y a mí me gustaría decirle a Diego, elige el perdón, no la venganza. Eso te salvará a ti y a todos los demás, respondió Rafael. Se tomaron de las manos y caminaron a casa, donde los esperaban los niños y el fiel Suerte. El hogar lleno de risas, amor y esperanza en un futuro maravilloso. Y en algún lugar del cielo, tal vez, el alma de Diego Campos finalmente encontró paz, viendo que su plan loco de venganza se convirtió en la creación de una familia feliz y trajo al mundo